Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 10. Capítulo 10. Libro de Daniel, capítulo 10. Este capítulo tiene 21 versículos. Dios quiera podamos desarrollarlos hoy, ¿cierto? Traté de ser muy, no se ría, traté de ser muy... El problema es que las enseñanzas que hacemos aquí las hacemos casi que verso a verso, ¿sí? Para no dejar cosas en el tintero, porque lo que queremos es comprender el escrito y no hacer una apoteósica predicación de motivación y que usted salga, ¡oh! No, aquí lo que queremos es que usted entienda la escritura, ¿sí? Y eso es lo que nosotros pretendemos. Desde luego, de vez en cuando me hago una vez, pero muy de vez en cuando, ¿sí? Pero lo mío realmente es la enseñanza. Así que si usted está acostumbrado, allá los que están escuchando por la internet a esas, no, aquí vamos a ir paso por paso y vamos a hacer un estudio. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Vamos entonces a leerlo. Vamos entonces a leerlo. Entonces, Javier, Víctor, puestos en pie. Puestos en pie. Todo el capítulo 10 de uno en uno. El mayor siempre está delante de él. Por la promesa y la bendición. Y decimos amén. Pero el mayor lee primero. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltesar. Y la palabra era verdadera, y una guerra grande, y él prestó atención a la palabra y tuvo entendimiento en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan de delicias, no comí carne y vino, no entró en mi boca ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de linos y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y vieron los hombres que estaban conmigo, no vieron la visión, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mi esfuerzo. Antes mi fuerza se trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en la tierra. Y he aquí una mano que me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón bien amado, estate atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligir en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Mijael, uno de los príncipes de los principales, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido a saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con mi rostro en la tierra y enmudecido. Mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije a aquel que estaba delante de mí: Adón mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Adón hablar con mi Adón? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquella semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó. Y me dijo:
Bien amado, no temas, Shalom sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me habla, recobre las fuerzas y dije, hable mi Adón, porque me has fortalecido. Y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver a pelear con el príncipe de los persas. Y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el rollo de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Mijael, su príncipe. Amén. Ese es el componente del capítulo 10 del libro de Daniel. Todos lo hemos leído, ¿cierto? ¿Cuántos lo hemos entendido? ¿Cuántos lo hemos entendido? Entonces, todos, desde luego, todos damos interpretaciones desde nuestro panorama. Vamos a ir verso a verso, sin darnos prisa, ¿cierto? Vamos a irnos verso a verso, mirando este componente de este capítulo, que debe decirse, el capítulo 10 va unido con el capítulo 11 y el capítulo 12, porque realmente el capítulo 10 es como la entrada o la introducción de la profecía que va a mencionarse, o más bien de la revelación que va a darse en el 11 y luego culmina en el 12. Entonces vamos a ir en ese sentido, ¿cierto? Aquí no vamos a mostrar la profecía como tal, vamos a mostrar lo que está en el capítulo 10. Dice el verso número 1 del 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, ya sabemos, ya estamos contextualizados, ¿cierto? Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, Belsasar, el rey Ciro, ¿de qué época estamos hablando? Pues la del rey Ciro, ¿cierto? A ver, más o menos, aquí dice en el año tercero del rey Ciro, la fecha que podemos estimar es 536 antes de la era común. Algunos dicen 536, otros dicen 535. Ya sabemos que las fechas, ¿cierto? Tienen algún margen de diferencia, y ese margen de diferencia obedece a los diferentes calendarios que se mencionaban o que se desarrollaban en los contextos. Los judíos manejaban un calendario que hasta hoy lo manejan, ¿cierto? Sí, sabemos eso. Pero los persas también manejaban su propio calendario, como los chinos hoy manejan un calendario, y muchas culturas han manejado calendarios, ¿cierto?, desde su propia cuenta y desde su propia construcción. Entonces, depende del calendario donde se tome, allí mismo dará la cuenta de esta relación. Pero para todos hace sentido que sea del 536 antes de la era común. Eso nos ubica en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Entonces, eso nos habla de qué, en qué momento está, según lo que hemos visto de aquí para atrás. Ya tuvo que haber pasado ¿qué imperios? Acordémonos de la explicación y la enseñanza de 7-8, ¿cierto? Entonces estaba la primera, que era Babilonia, luego viene Medo-Persia, ¿cierto? Este representa a Persia. Después, por eso al final del capítulo dice, lucharé, ¿cierto?, con el rey de Persia. Y luego vendrá Grecia. Ahí está el sentido de las cosas. Estudiar la escritura sin conocer la historia no hace sentido, porque la escritura es historia, ¿cierto? Nosotros decimos, esto es profecía. Sí, esto es profecía, pero se ha convertido también en historia a través de los tiempos. Entonces, este es el año promedio que se está establecido. Más o menos unos 2 años después que el decreto de Ciro hubo salido para la restauración de los judíos, ¿cierto? Entonces, acuérdese que Ciro, por medio del reinado de Ciro, fue que salió el decreto y mostrábamos, ¿cierto?, ese conocido hallazgo arqueológico. ¿Cuál?
Sí, ese, ¿cuál? Bueno, Ah, ¿no? ah. Acuérdese que hablábamos del cilindro de Ciro, que fue un hallazgo arqueológico hace como no sé cuánto, ¿sí? Y ahí se determinaba, lo leímos aquí, se determinaba que él daba oportunidad a todos los cautivos de seguir a sus dioses, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, la ventaja de tener un canal de YouTube, ¿cierto? Donde las enseñanzas están grabadas y usted puede ir a, oiga, no, eso no se olvida, eso fue impactante para mí también, ¿ya? Entonces ahí más o menos unos 2 años después del decreto de Ciro, ¿cierto? Donde se le permitió salir al pueblo de Israel. Voy a preguntar, se me salió lo del profesor. Entonces, ¿quién dirigió la primera salida del pueblo judío? Ya también lo hemos, voy a tomar agua mientras piensa. Nah, la primera salida de Babilonia empieza por Z y termina en Zorobabel. Me están haciendo avergonzar en público, ¿cierto? Acuérdense que en tres épocas salió ese éxodo, ¿cierto? Hacia la tierra de Israel. Ok, esto ya lo vimos. Entonces, ahí está. Dice, este capítulo es un preámbulo, lo que les decía, a la profecía que se dará en el capítulo 11 y obviamente en el 12, ¿cierto? Que es el fin de la profecía de Daniel. ¿Cuántos capítulos tiene Daniel? 2. De 5 una. Genial. Me parece genial. Vamos bien. Si estuviéramos calificando, tendrían 1, ¿cierto? Muy bien. Yo no califico los nombres, entonces. Es probable que Daniel ya no estaba en el pueblo, ¿cierto? Ya no estaba, perdón, en el puesto oficial de la corte. Cuando encontramos en los primeros capítulos a Daniel, encontramos a un Daniel que sirvió en las cortes de los reyes. ¿Sí? ¿Sí nos acordamos? ¿Cierto? Tenía un lugar privilegiado en las cortes. Pero aquí decimos, es probable que ya en este momento no estuviera Daniel ejerciendo. Además, Daniel ya era de edad. Más o menos, ¿cuántos? ¿Cuántos años tendría? A ver, hagamos la cuenta. 600, acuérdense del 605. ¿Qué pasó en el 605? Fue cuando empezó la oleada, ¿cierto? De la llevada de Judá, ¿cierto? El cautiverio. Luego estamos en el 536. La matemática no nos deja equivocar. ¿Cuántos años? No, ya nos equivocamos. Sí, por ahí sí, ¿cierto? Más los años que tenía cuando llegó a Babilonia, Daniel. En resumidas, como de 80, entre 80 y 90 años, ¿cierto? Para que no matemos neuronas ahí. ¿Sí? Unos dicen 90 años, otros dicen 86, 80 y punto, ¿cierto? Entonces, tiene una edad ya avanzada, ¿cierto? Ya es una persona de edad, pero lo que nos hace hacer esta relación es Daniel 1:21. Movamos la Biblia, Daniel no, ahí está, pero movámosla, vamos a Daniel 1:21. ¿Qué dice? ¿Qué dice Daniel 1:21? Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, eso me muestra que ya estamos en el año ¿qué? Pues este es el año tercero del rey Ciro. Y si al principio me dice que Daniel continuó hasta el año primero, quiere decir que ya lleva 2 años por fuera del pensionado. ¿Sí? Pensionado. ¿Sí? Miren lo bonito que es. Entonces ya conocemos, ya vemos que es un Daniel. Pero ¿sabe qué es lo profundo? Que Daniel se mantuvo continuamente en seguir a su Dios. Usted ve a un Daniel desde joven hasta lo último de su vida, firme delante de Dios. No es un Daniel de altibajos. No es un Daniel que hoy sí hay, mañana no. Es un Daniel firme. Es un ejemplo de vida para nosotros.
Ahora, pero es que era Daniel, sí, pero no se le olvide que Daniel la pasó difícil. Enseñábamos también en Daniel, en el capítulo 1. ¿Y qué enseñábamos de cómo llegó Daniel? Acuérdese que la profecía dice que de los príncipes se llevarán eunucos para servir al reino de Babilonia. Eso nos da la interpretación o nos permite poder decir que Daniel era un eunuco en el reino de Babilonia porque llegó como príncipe y joven. Pero lo que hace más sentido es ¿quién le enseñó? Daniel capítulo 1. ¿Quién le enseñó? Pues el jefe de los eunucos. ¿Sí se dan cuenta? Y halló gracia delante del jefe de los eunucos. Entonces mire todo lo que la escritura enseña que realmente no, nosotros ya lo hemos enseñado, ya lo hemos aprendido, ¿cierto? Pero bien, todo esto para decir que listo, ya esta época ya es avanzado, ¿sí? Quizás por eso no se menciona la esposa de Daniel. Podría ser. Algunos dicen que esa puede ser una razón. Yo en medio de todo digo, el Señor es grande y posiblemente llegó completo, ¿sí? Pero la interpretación me permite, o sea, los hechos me permiten tener esta interpretación, ¿sí? Ok, dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, ¿cierto? Entonces ya estamos en el año tercero, lo que quiere decir que él ya no está desarrollando su gobierno. Quedémonos ahí. En el versículo 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra de Daniel, ¿cierto? A Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y, ojo, el conflicto grande. Dice que lo que se está mostrando a Daniel, esto lo pasamos a veces dicen, no, es que es una visión. Lo que se le está mostrando a Daniel es una cosa que tiene condición de conflicto. Dice que el conflicto se refiere a una gran calamidad, una gran guerra. Una gran guerra es lo que está mostrándosele en ese momento a Daniel. Y seguramente la guerra tiene que ver con su pueblo, por eso el estado en el cual presenta el capítulo 10 a Daniel. Porque no se le olvide que Daniel es un hombre que ama profundamente su pueblo. Todas las oraciones que Daniel colocó hasta el momento, ¿por quién han sido? Por el Señor, acuérdate de mí, mira, que es que no sé qué, yo, dame el mejor trabajo, dame mejor estudio, dame la posibilidad, yo. ¿Esas son las oraciones de Daniel? A Daniel se le ve como un intercesor de su pueblo, ¿sí? Una persona que ama profundamente al pueblo de Israel. Situación que usted y yo deberíamos tener y compartir con él, ¿sí? Cuando alguien de nosotros está enfermo, ¡uy! El pie de Víctor, ¿sí? Oramos por el pie de Víctor y oramos por quien diga que haya que orar, ¿cierto? Porque es el sentir de la unidad. Y entiéndase, oigan bien, entiéndase que nosotros somos diferentes a todo el mundo. Nosotros, plural, somos un singular. ¿Se entiende? ¿Cómo es que somos un singular siendo plural? Porque somos el cuerpo del Mesías. Y el cuerpo no es fragmentado. Yo no le digo a mi cabeza, hoy predique usted. El cuerpo, como ha trabajado toda la semana, quédese allá descansando, ¿sí? Entonces ustedes no van a ver esto así. No lo van a ver, ¿sí? Ustedes me ven aquí parado todavía. Compré un asiento, pero me siento mal ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la intención. Se da cuenta cuando decimos cuerpo. Daniel la tiene clara. Y ahí es donde dice, el conflicto se refiere a una gran calamidad, una gran guerra que se está desarrollando. Dice, para la palabra conflicto, hacemos esto frecuentemente, no es que sepamos hebreo, ¿sí? Si al caso tarateamos el español, el inglés, no, lejos del inglés, pero voy a ponerme una meta, ¿cierto? Después de que acabe algunas cosas que tengo que hacer. La primera meta es aprender hebreo bien
y, y el idioma inglés, ¿cierto? Porque se necesita saber. De hebreo tengo algunos estudios, ¿cierto? Pero así como que, wow, no sabemos hebreo. Pero utilizamos estas ayudas que hoy tenemos para poder dar fondo a la enseñanza y tener claridad. Eso lo hacemos, claro, porque no queremos darnos las de wow, no, al contrario. Conflicto viene de la palabra hebrea 6635, dice, ¿cierto? Más o menos se pronuncia así. Es femenino. Dice, las definiciones que determina esta palabra tienen que ver directamente con lo siguiente. Dice arma, batalla, campaña, compañía, conflicto, cuerpo, edad, ejercer, ejército, guerra, huestes, marcha, milicia, ministrar, pelear, tropa, vida. ¿Sí? Entonces, esta palabra está haciendo relación a un conflicto, si se quiere, bélico. ¿Sí? Algo que sale o se construye desde la guerra, Es el contexto en el cual se está desarrollando y en esa época todo el mundo peleaba con todo el mundo. Muy bien, pero Daniel comprendió las palabras por la sabiduría recibida por el Señor. Si queremos saber cosas de la Escritura, ¿qué debemos hacer? No se le olvide que la Escritura no tiene una interpretación privada. La Escritura está abierta para todos. ¿Qué es lo que hace que usted y yo la comprendamos? El Ruá, el Espíritu del Señor que mora en nosotros. Pero también no puede tener el Ruá, pero si no tiene la dedicación, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Cuántos han estudiado la Escritura a la manera antigua? Por ósmosis. No funciona. Hay que darse a la tarea, ¿cierto?, de recorrerla. Pero hay que pedirle al Señor sabiduría para que la podamos interpretar, para que la podamos leer de acuerdo al sentido escritural. Entonces es interesante y es lo que debemos hacer. Daniel comprendió las palabras, dice el versículo 1, dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. Y esa inteligencia y esa comprensión, desde luego, viene directamente del Señor. Ahora, cuando definitivamente no entiende Daniel algo, ¿qué hace? Ora, se arrodilla, ora y ayuna. ¿Y qué sucede? Bueno, no tan, pero a ver, ya miraremos eso ahorita, ¿cierto? Pero hay respuesta del Señor. Así que la misma Escritura enseña, si yo no entiendo algo, ¿qué debo hacer? Pedirle al Señor sabiduría, ¿cierto? Para que podamos entenderla. Entonces, ahí está. Miremos entonces el versículo 2 y el versículo 3. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado. Me gusta la versión de Víctor. Dice, no comí ¿qué? Pan de delicias. Porque en el contexto es un pan especial, un pan delicado, ¿cierto? Que se utiliza para comer o no frecuentemente, que utilizan algunos en relación a comer, ¿cierto? Viandas especiales. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Oído, carne ni vino. Daniel no era vegetariano. No tengo nada, no pasa nada. Dice, ¿cómo? No, yo amo a los vegetarianos, Dios los ama también, ¿cierto? Él dice si es una decisión, no hay nada que hacer. Pero Daniel no comió pan, ¿cierto? Manjares, no comió carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Todo esto es una relación que se hace, ¿cierto? Cuando se está en duelo. Realmente este versículo 2 y 3 muestra es una condición que era usual cuando una persona estaba en duelo. ¿Qué es estar en duelo? En dolor, ¿cierto? Entonces se untaban inclusive los ungüentos, eran ungüentos especiales para esos momentos. Entonces, a ver,
otra vez las matemáticas. 3 semanas implica 21 días, ¿cierto? Es decir, 3 veces 7. ¿Sí o no? O sea, 3 semanas quiere decir 21 días. Y esos 21 días son 3 veces 7. Estos números son supremamente importantes, ¿sí? Porque mire, tiene la condición de 3, el 3 veces 7 y está el 7 representado. Es un tiempo especial y adecuado, ¿cierto? En el cual se desarrollan cosas. Mire, ¿sabes que para adquirir una costumbre solo tienes que repetirla durante 21 días seguidos? Esto lo dice la ciencia, los estudiosos. No hace mucho lo leí, ¿ya? No hace mucho lo leí. Si usted quiere adquirir una costumbre de ejercicio, por ejemplo, todos los días levántese y haga ejercicio durante 21 días y le aseguro que de ahí en adelante su cuerpo y su mente lo toma por costumbre. Yo no he pasado los 3 días. pero, ¿cierto? No se rían. Era un comentario, era una confidencia. Bueno, pero entonces así. Eso es muy importante porque durante 21 días, fíjese que Daniel oró. Daniel oró durante 21 días. A muchos nos serviría orar por 21 días seguidos. ¿Por qué creen? Ahora, la escritura no está diciendo que Daniel oró 21 días y no volvió a orar, ¿verdad? Porque acordémonos que los capítulos anteriores nos dicen de Daniel que ¿qué? Oraba, ¿cuántas? 4. 3 veces al día. Oraba en la mañana, oraba a mediodía y oraba al caer la noche. ¿Sí? Entonces mire cómo nos sigue enseñando este libro. A muchos, ¿cierto? Nos serviría tomar, aunque decir costumbre en relación a la oración no me gusta, porque ¿sabe cuál es el problema de las costumbres? Que con el tiempo Dios las aborrece. ¿Me hago entender? Hastiado estoy ¿de qué? De sus ofrendas y sacrificios. ¿Se acuerdan del texto? Nos lo han restregado durante mucho tiempo en las iglesias cristianas. Pero entiéndase que ese verso no dice que el Señor no quiere las ofrendas y los sacrificios. Lo que realmente está diciendo es que está cansado de la manera como ofrecen las ofrendas y los sacrificios. ¿Cómo es? Rutinaria. Ya no hay sentido, sino simplemente yo lo llevo, ¿cierto? Lo ofrezco, lo mato, ¿cierto? Ahí está. Estamos hablando de matar, matamos un chivo, otro chivo, ya vamos 2 chivos, me corté, pero bueno, no importa, ¿sí? Lo tratamos de matar así de la manera, estamos ensayando. Saben que el propósito es celebrar Pesach de la mejor manera, ¿no? Y conseguir un chivo o un cordero es muy complicado, ¿cierto? Entonces estamos dándonos la tarea de tratar de hacerlo y ahí lo hicimos. Salí herido, pero bueno. Es que el problema es que no se queda quieto. No les cuento más. Tengo una, ¿dónde está? Puedo mostrarle la foto ahí, el video, ¿cierto, Paola? A muchos nos serviría orar por 21 días seguidos, ¿cierto? Para tener esa costumbre de orar diariamente. Lo interesante es que ese es el mismo tiempo en que el ángel, o más bien al ángel se le opusieron. Si más adelante en los versículos que leemos, ¿durante cuánto tiempo se le opuso el rey de Persia? Durante 21 días. Y aquí empieza a tener sentido la relación de la oración. Pero también tiene sentido el propósito de la aflicción, ¿cierto? De Daniel. Daniel empezó a orar. ¿Por qué empezó a orar Daniel?
No, porque hubo un sentir en él. Sí, ya lo miramos. Afligido, la palabra afligido, dice Daniel, está en ayuno y en duelo, no hay nada más que hacer. Ahora dice, la oración y el ayuno de Daniel fue motivada desde el punto espiritual, pues se le reveló una visión cargada de desastres, eso lo vimos en el versículo 1, ¿cierto? Ahora, esa motivación sale desde el punto espiritual, como quien dice, se le muestra eso y dice, ore. ¿O cuántos de nosotros podemos tener una visión y quedarnos tranquilos? ¿Sí? No. Inclusive cuando hay sueños que ustedes me comentan que me angustian, yo oro. Digo, Señor, oro. Entonces, esa motivación es espiritual. Y fíjese que oró durante 21 días, que fue exacto el mismo tiempo en que estuvo la batalla celestial, si se quiere. El poder de la oración del justo. ¿Ha considerado usted eso? ¿Qué sentido tiene orar? ¿Qué sentido entonces tiene orar si usted no cree que la oración del justo puede mucho? Aquí lo estamos mirando, ¿sí? El respaldo realmente es porque Daniel comprendía que la guerra y la situación tenía que ver con su pueblo, ¿sí? Y el rey de Persia, lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto, tiene que ver con las decisiones que el rey está tomando en un contexto persa. ¿Sí se da cuenta? Y ya miraremos por qué. Entonces ahí es la motivación de la oración que nosotros debemos ejercer. Y esto abre otra vez para caer en lo mismo, en la misma condición. Nuestra oración no debe ser solo centrada en mí, debe ser centrada en todos. Señor, por ejemplo, ¿cuántos oran por la casa de mi hermano Martín y mi hermana Esperanza? Por ella, por él y por su casa. O por la de la hermana Gladys. O por la mía. Bueno, por la mía yo sé que oran, ¿cierto? Porque hemos estado en muchas luchas y he sentido el respaldo de la oración. Pero debería ser por cada una de las familias. Y yo sé que el Señor es amoroso y responde. Pero a veces no oramos ni siquiera nosotros por nosotros mismos. Entonces esto muestra esa condición. Dice que Daniel está orando aquí y se evidencia allá. Ya miraremos eso más adelante. Versículo 4. Dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, ¿cierto? O Hidekel. Entonces, ok, aquí miramos. Esto indica que Daniel no regresó a Judea, ¿cierto? A la tierra de él en el 536. Dice con el remanente que regresó con Zorobabel después de la orden de Ciro. Ah, sí ve que es con Zorobabel. Ahí está. ¿Por qué? Porque ¿en dónde está? En el río Hidekel. Entonces, dice, pasó Pesad y Hatmatza en ayuno. Ahora, aquí hacemos una aclaración. Decimos es el tiempo, ¿cierto? Por el mes, que es en el mes primero, y si va hasta el 24, pues ya pasó del 10 en adelante, separación, 14, ¿cierto? 7 después, ya pasó. Perdón. Pero también debemos traer o recordar que es posible que en cautiverio no se practicarán las fiestas. ¿Sí? ¿Qué me hace sentir eso? ¿Qué me hace dar esa interpretación? Pues cuando llegaron, ¿cierto? Recordemos en los libros de Esdras y Nehemías, que con tan buena alegría celebraron ¿qué? Sukkot, ¿cierto? Y Pesach. Entonces es posible que en el tiempo de cautiverio en Babilonia no se haya o no se haya podido celebrar estas fiestas, las fiestas del Padre, ¿no? Las que están en Levítico capítulo 23, sino que aquí decimos, bueno, pasó ese tiempo en oración y en ayuno, ese tiempo en oración y en ayuno. Entonces, de hecho, en el mismo ayuno implica que seguramente no celebró Pesach, porque Pesach es una fiesta de ¿qué? Y de comer, ¿cierto? Y de comer.
y de comer carne, ¿cierto? Y Maxó, ¿cierto? Entonces ahí está. Ok, entonces decimos eso. Ahora, la ubicación para este río, porque dice claramente, yo a la orilla del gran río Hiddekel. Ahora mire, la palabra para Hiddekel, o el río Hiddekel, es del hebreo 23:13. Probablemente de origen extranjero, obviamente, dice el río Hiddekel o Tigris. Lo que quiere decir que ese río es uno de los 4 ríos que se mencionan en el Génesis. Acuérdense, ¿sí? Cuando se está hablando de qué. ¿De qué? Del Edén. Cada vez me... Sí. Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, mire que este río es supremamente importante. Y ahí traemos, ¿cierto? El mapa, ¿cierto? Que ubica realmente el lugar donde está. ¿Se alcanza a ver? No mucho. Sí, ahí está. Miren dónde está, discúlpenme la palabra Palestina. Sabemos que la palabra Palestina es posterior, ¿cierto? Todos sabemos, ¿no? Entonces, miren qué tan lejos está, ¿cierto? De ese lugar. ¿Dónde queda Israel? ¿Dónde está Jerusalén? Donde dice Palestina, pero ahí, por ahí queda Jerusalén. Entonces, eso nos determina que Daniel no regresó, ¿cierto? Con el pueblo a la tierra de Judá o a Jerusalén, ¿sí? Mire cuánto nos enseña este capítulo 10 de Daniel. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Todos tomando nota? Perfecto. Porque, a ver, si no anotamos, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo enseñamos a otros? La intención es que esto lo enseñemos. Y digan, mire, esto es lo que está, mire. Ahora, miremos el 5 y el 6. Dice, y alcé mis ojos y miré. Estos versículos ya son muy buenos. Y alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, ustedes que son hijos de las Escrituras, ¿quién es? ¿Quién es? Yeshua. Yeshua por aquí. ¿Quién es? Jehová. Jehová por ahí. No escuché, pero Jehová por ahí. Entonces tenemos a Yeshua, tenemos a Jehová, ¿sí? Ahora, debo aclarar, nosotros decimos Yeshua porque mencionamos el nombre correcto del Salvador. Y decimos Jehová porque es la pronunciación fonética más acertada y más repetitiva dentro del estudio o la consideración del texto hebreo, ¿sí? Jehová. Muy bien, entonces aquí dice, ¿quién es este personaje? Así me gusta que hablen. Oído, las interpretaciones sobre este evento son las siguientes, porque ya sabemos que no hay una sola. Entonces, muy bien, pero ahí es donde debemos entrar a ver. Todo el mensaje es dado por Yeshua. Lo que dicen que entonces este es Yeshua y durante todo el tiempo habló Yeshua, ¿sí? Entonces ahí menciona. También dice, hay 2 ángeles, uno de rango superior y otro de rango, pues, inferior, que es el que tiene la orden de dar el mensaje. Ahí está. Y la última, está presente Yeshua y un ángel, que realmente es la que más me satisface, ¿sí? Vamos a ver por qué. Usted podrá meditar y mirar. Pero de hecho son estas 3 las interpretaciones que podemos encontrar en cuanto al componente del discurso de la profecía de Daniel. Ahora, el 5, versículos 5 y 6, desde luego dice, esta persona dice que lino
estaba vestido de lino, es un vestido de sacerdotes, lo que ya me da una implicación especial, ¿cierto? De que este ángel o este ser espiritual tiene una condición especial. Dice que estaba, ¿qué? Que tenía, dice, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Ahora, la palabra dice oro de Ufaz, región donde hay oro muy fino. Algunos lo asimilan a Ofir. ¿Se acuerdan la tierra de Ofir? Porque hay un parecido entre sus pronunciaciones. Y de hecho, solo aparece, creo que aparece 2 veces la relación de Ufaz. Ahora, cuando se habla de la palabra Ufaz, es del hebreo 210, ¿cierto? Y dice, tal vez es corrupción del hebreo 211, ¿sí? Ufaz. Dice región famosa por oro y dice Ufaz. Esa es la definición que tiene ahí. Y la corrupción o la derivación realmente del hebreo 211, la palabra hebreo 211 es Ofir, que es la tierra, ¿cierto? Que se conoce donde hay oro refinado, oro especial. Y ahí nos acordamos que trajeron no sé cuántos kilos de oro, ¿cierto? Refinado de la tierra de Ofir para Salomón. ¿Sí? ¿Nos acordamos en el libro de Primera de Reyes? Primera o Segunda de Reyes, no me acuerdo ahorita bien, pero ahí está. Entonces ahí. Muchos dicen que hace relación a la misma región, pero lo que importa realmente en este momento es que es un oro especial. Y ese oro hace parte, ¿cierto?, de ese vestido. Dice, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Es un oro especial. Lo mismo que su vestido, que es de lino, que todos sabemos que el vestido de lino es obviamente una prenda especial de los sacerdotes. Ok. Ella también habla del berilio. Dice, hay una referencia que dice que es de España, una piedra preciosa idéntica al crisólito o topacio, importada del oriente desde Tarsis y por esto llamada la piedra de Tarsis. Entonces, lo que sí se evidencia en el texto es que tiene unas condiciones súper especiales y una descripción detallada que es similar ¿a quién? A la de Yeshua. Entonces decimos, estas características son las de Yeshua que se dan en otras partes de la escritura. ¿En dónde? Miremos primero Ezequiel, ¿cierto? Porque somos hijos desde el primer... Ezequiel, capítulo 1, 26 al 28. Mire lo que dice. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Este fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová cuando la vi. Me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Fíjense que aquí está hablando de esa manifestación que algunos dicen un serafín, una aparición espiritual ahí, pero lo importante es que en medio de ella había esta figura como de hombre, pero destaca interesantemente que dice, y esta es la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Y en dónde vemos eso? ¿Cómo se muestra el Padre? No dice la Escritura. ¿Qué dice? A ver, vamos a Juan. A ver, ¿cuál es el texto que me gusta en Juan? Juan, ustedes que me han escuchado alguna vez enseñar. Juan. ¿Juan qué? 1:18. ¿Qué dice? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Fíjense que muchos puntualizamos en otros versículos, ¿cierto? Pero pasamos este. ¿Qué me dice este versículo? La presencia del Padre nadie la ha visto. Y la respuesta es sencilla. Yo sé que hay muchos que dicen que al Padre lo han visto y que no sé qué, pero no, la Escritura no me permite ver eso. Sí, por lo menos en los textos que yo he mirado. Ni siquiera en Génesis capítulo 18 y 19. ¿Ya? Ni mucho menos en Éxodo capítulo 19, porque ahí también se puede interpretar. ¿Ya? Pero lo que yo sí sé es que la presencia del Padre es santidad al extremo. ¿Y qué imperfección puede pararse enfrente de la santidad en pleno? Por eso la obra especial y perfecta de Yeshua, que es quien ¿qué? Se coloca en medio del Padre y nosotros, para poder ¿qué? Llevar esa contaminación del pecado. ¿Se dan cuenta? Todo hace sentido en la Escritura. Yeshua no es simplemente, no, tiene un fin específico y un propósito especial. Y hoy lo entendemos, hoy lo quiero dar a entender, ya lo sabíamos, pero lo estamos recordando, ¿sí? Nadie se puede parar enfrente de la presencia del Padre y decir, aquí estoy. Por eso también se dice que ya en el tiempo futuro el Señor entregará, el Señor Yeshua entregará a su pueblo, pero ya filtrado por él, ¿sí? Después de la resurrección, acuérdense. Corintios. Entonces, ahí está. Ok, volvamos a nuestros pasajes. Aquí asimila específicamente eso, pero está Apocalipsis 1, 13, 14 y 15. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. Dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, ¿sí? Refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Más similitud, ¿cierto? Hay más textos, ¿cierto? Hay más textos que mencionan esto. Por ejemplo, Apocalipsis 19, 12, ¿qué dice? Lo tengo aquí como referencia. A ver, un voluntario. 19, 12. ¿Quién? Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Amén. Son referencias a Yeshua. Son referencias a Yeshua. Entonces, fíjese aquí cómo está haciendo esta misma comparación o estas mismas o con algunas condiciones de esta aparición. Entonces, por eso yo digo, aquí específicamente es Yeshua. ¿Listo? Ahora, volvamos otra vez a versículos 7, 8 y 9. Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Poderoso esto, ¿cierto? Prácticamente dejó a Daniel como privado, noqueado, ¿cierto? ¿Qué pasó con los que estaban con él? Claro, no es para todos, no es para todos. Entonces aquí decimos, hay varias cosas de estos versos que se pueden extraer, que se pueden sacar, ¿cierto? ¿Qué podemos mirar? Dice, lo primero es que no todos los hombres están preparados para un encuentro con lo espiritual. Ojo, oído, ojo. Porque los componentes espirituales son fuertes. Y literal, como le pasa a Daniel aquí, a veces la gente queda quieta, sin fuerzas.
Y lo digo porque aquí en la casa son especiales manifestaciones de ese tipo. Tienen como ese palito para tener esas manifestaciones espirituales. ¿Sí? Yo no. El Señor es misericordioso conmigo en el sentido de que esas grandes, bueno, de pronto sí, pero las llevo un poco. Ya les conté una vez. No les voy a recordar. ¿Sí? Yo lo veo y le digo, bueno, sí, cosas de esas, pero no, así, pues hasta ahora no ha pasado. Bueno, me toca contar. ¿Qué está hablando el pastor allá? ¿Sí? Estaba recién convertido, bueno, llevaba ya unos años de convertido y me acosté en mi habitación, pero ahí solo, ¿cierto? Mi hermano dormía al lado en una cama, obviamente, mi hermano mayor, pero él estaba de viaje, ¿sí? Entonces, muy tarde de la noche, yo sentí que la puerta se abrió, se entró alguien y se acostó al lado. Yo le toqué la pierna y la pierna es la de, obviamente yo tiré a ver quién sea, y la pierna es muy parecida a la de mi hermano, porque mi hermano es jugador de fútbol, piernas gruesas, velludas, ¿cierto? Yo dije, es mi hermano, chiquito, ¿sí? Es mi hermano. Pero me acordé y dije, este man está de viaje. Entonces me paré, prendí la luz y no vi nada. Yo dije, bueno, listo, pues un sueño malo. Apagué la luz, me volví a acostar y adivinen qué. ¿Qué hice yo? No, en ese tiempo de Jesús, en el nombre de Jesús te vas. Y seguí durmiendo. Sí. Y así más o menos son las situaciones espirituales que tienen o que me llegan, ¿cierto? Pero las que Luz de la cuenta son terribles, ¿sí? Esas son. Entonces, cosas como esas han pasado, ¿cierto? Entonces yo le digo, gracias Señor porque me das control en esos momentos. Pero no siempre. Hay condiciones espirituales que dejan a las personas de esta manera, sí. Ya, por ejemplo, hay sueños poderosos que a uno lo dejan quieto. Lo único que uno puede hacer es orar mentalmente. Y en medio de la oración mental, usted como que suelta, ¿cierto? ¿Sí ha pasado? Ahí está. Entonces, eso es. Entonces, lo primero es que no todos los hombres están preparados para un encuentro espiritual. ¿Y por qué no están preparados para un encuentro espiritual? Porque no hay condición espiritual. ¿Sí? Porque no hay condición espiritual. Entonces, ahí nosotros debemos tener cuidado. Y debemos buscar más condición espiritual, porque no se les olvide que nuestra lucha no es contra carne, sino contra huestes celestiales. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo peleo yo? ¿Cómo peleo yo con un espíritu? ¿Quién gana? No, pues yo saco mi machete y él saca su espada. No, así no es la pelea. Y aquí se va a evidenciar. ¿Oído? Aquí se va a evidenciar. Entonces, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, oído, no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él, ¿qué? Son locura, ¿sí? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Háblele usted a un científico, ¿cierto? Sobre la obra que Dios hizo en su vida. El Señor me respondió tal cosa, dígale así. A ver qué le va a decir. Lo primero que hace es, se le ríe, ¿ya? Se le ríe. A mí se me han reído varios profesores académicos. Y yo que lo miro le digo, ay Señor, pobre él, porque cuando se muera va a vivirlo de primera mano. ¿Sí? Ahí sí va a ser. Hay una realidad, la muerte. Y la muerte es espiritual, física pero espiritual. ¿Sí? Entonces, no todo el mundo puede tener esa condición. Ahora, nosotros debemos ensayar para eso. Este mundo se trata de ensayar. ¿Qué son las fiestas del Señor? Ensayos, ¿cierto? Proféticos.
Esas son las fiestas del Señor. ¿Qué es Shabbat? ¿Qué es Shabbat? Un ensayo. ¿Qué estamos ensayando en Shabbat? El reposo. No se le olvide que al final estaremos delante del Señor en reposo, ¿cierto? Eterno. Y si usted no es capaz de guardar 24 horas de Shabbat, créame que no tiene la condición de permanecer eternamente delante del Padre. Así que todo lo que hacemos es un ensayo. Yo no sé si usted lo ha visto, pero si no, ahí lo tiene. ¿Ah? Muy bien, 8 y 9. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes, mis fuerzas se cambió en ¿qué? Desfallecimiento. Y no tuve vigor alguno, o sea, quedó sin nada ya. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de las palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño con mi rostro en tierra. Primero, no todos los hombres están preparados para una condición espiritual. Segundo, casi en la mayoría de los casos el hombre de Jehová queda solo. El siervo de Dios queda solo. Determine usted eso. Usted cuando está en el mundo puede ser muy popular, pero usted decide seguir al Señor y se va quedando solo. Se va quedando solo. Eso es una realidad. Porque todo el mundo le cambia el panorama de las cosas. Nadie está de acuerdo con lo que usted dice, aunque nadie se lo dice de frente. ¿Sí? ¿Ha de importarnos eso? No, porque nosotros somos hijos de lo espiritual. ¿Sí? Lo carnal con lo carnal, lo espiritual con lo espiritual. Y aquí es puntual. Ellos vean, apenas vieron esa visión, prendieron la moto y hasta luego. ¿Qué hizo Daniel? Se quedó, ¿cierto? Se quedó. Era para él. Entonces, eso es supremamente importante. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? Mi nombre. Aquí hay que hacer claridad. ¿Cuál nombre? Usted afuera dice Jesús y todo el mundo dice bien. ¿Sí se ha dado cuenta? Usted afuera dice Dios y todo el mundo no tiene problema. Cuando usted dice Jesús, pero usted diga Yeshua, usted diga Jehová, a ver qué sucede afuera. Hay como un estrellón, una situación de inconformidad, de que ya una repelen la situación, porque es en el nombre de Yeshua que habrá esta situación, que seremos aborrecidos, aún por nuestros mismos familiares. ¿Ah? Yo no sé cuántos de las familias de ustedes dicen, no, es que ese se volvió mesiánico, ¿sí? Ese está torcido, está en una secta, dirige una secta, dirán de mí. Pero no se toman el tiempo de venir a aprender o de por lo menos escuchar, ¿cierto? A ver si lo que decimos aquí hace sentido o no. Entonces, Mateo 10:22 es muy puntual y es que nosotros lo debemos tener claro. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. No nos importa. Nosotros continuamos, ¿sí? Continuamos caminando. Ah, es que se cree Superman con una capa blanca. No. Es un talí, lo usamos porque realmente, ¿cierto? En las puntas menciona los mandamientos. Por eso lo usamos. Entonces ahí está. Dice, y por último, ni los más fuertes espiritualmente pueden soportar la presencia en pleno de Yeshua. Hablo de la presencia en pleno de Yeshua. Porque no se le olvide que el Señor vino, ¿cierto? Con un propósito especial. ¿Cuál? Como el siervo sufriente, ¿cierto? A mostrar la interpretación verdadera de la escritura que se había perdido en el contexto de los judíos o de la época, de esa época. No se les olvide, he venido a las que
Ovejas perdidas, pueblo de Israel. Y el reino del Señor se ha acercado. Eso fue lo que hizo. Mostrar a su pueblo realmente el reino. ¿Sí? Eso es lo que hizo el Señor. Entonces, no hay nada que hacer. Cuando el Señor se manifieste en el punto espiritual, ¿quién se le puede parar? Ahora, determinen como juez qué va a hacer. Increíble, ¿cierto? Entonces, sacamos estos tres componentes de estos versos. Dice, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Qué les muestra esa frase? Se tiró así, ay no. Realmente lo que pasó ahí fue que se desmayó. Ahí lo que pasó es que Daniel se desmayó. No hay nada más que hacer, ¿cierto? Se fue de cabeza, de frente, ¡pum! Mi rostro en tierra, ¿sí? Entonces, miren la situación en la cual se está. 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Mire, aquí empieza la parte donde yo digo, realmente es aquí donde se puede decir que quien toca a Daniel es otro ángel diferente de Yeshua. Porque mire lo que está diciendo, aquí una mano me tocó, no está diciendo él me tocó, ¿sí? Sino involucra una mano me tocó. Eso dice el verso, plenamente. Aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Entonces dice, pues dice, una mano me tocó, ¿cierto? Esto unido al verso 11 o aparte del verso 11 donde dice, porque a ti he sido enviado ahora, muestra que es el designado a dar el mensaje. Ahora, Yeshua manda, ordena, ¿cierto? Y más en el poder o la manifestación que la vimos anterior. Pero aquí este ángel lo que está diciendo es, mire, yo fui enviado. Tiene toda la condición, inclusive hay unos exégetas, o sea, hay unas propuestas, ¿cierto? De personas que dicen que quien tocó es ¿quién? ¿Qué ángel? Gabriel. ¿Por qué? Porque es correcto, es el encargado específicamente de dar esas comunicaciones. Entonces, ahí vamos, lo que tenemos aquí es que Yeshua validando su relación con Daniel y un ángel que es el designado para dar el mensaje, como en Daniel 8:16. Miremos Daniel 8:16. Eso es lo bueno de haber estudiado los capítulos anteriores, ¿cierto? Dice el 8:16, ¿qué dice? A ver, todos, 1, 2, 3. Mire cómo Gabriel es el ángel que tiene esa condición de ¿qué? De dar los mensajes. De dar los mensajes. ¿Sí? ¿Hace sentido? Hace sentido. Por lo menos para mí hace sentido. Muy bien. Continuemos entonces. Continuemos. 11. Y me dijo, Daniel, varón, oída, miren estas palabras. Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablé y ponte en pie porque a ti ha sido enviado. Ahora mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ahora, dice, esta es la razón por la que considero que se presentó el mismo Yeshua allí mismo. ¿Cuál es la razón? Sencillo, porque Daniel es un varón muy amado, ¿sí? Entonces requiere específicamente de la presencia de Yeshua. ¿Cómo es que requiere la presencia de Yeshua? ¿O por qué? Por la misma situación, ¿cierto? Que se presenta con Abraham. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Vamos a recordarle, abramos al capítulo 18 de Génesis. Dejen marcado ahí Daniel. Y vamos al capítulo 18 de Génesis. Mire cómo fue con Abraham. 18. Vamos a leer desde el 16 en adelante.
Aquí hay solo 2 versículos, pero podemos leer del 16 en adelante. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron, vamos a leer desde el 18:1 para que podamos contextualizar. No importa, aquí venimos a estudiar Biblia, ¿cierto? Dice, después le apareció ¿quién? Entonces ahí es donde dicen, ¿sí ve? El Padre le apareció. Otros dicen la Trinidad. ¿Por qué? Dice, en el encinar de Manred, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, dice, y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó, ¿qué? Un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. De esto va a haber un mandamiento en el cual tenemos que ir en algo de contravía. Porque los judíos dicen que no se puede comer carne y leche. O sea, una hamburguesa, no se puede comer. Pero aquí fíjese que ¿qué dio? Aquí mantequilla, leche y carne, pan. ¿Sí? Bueno, lo miraremos en su tiempo, el viernes, seguramente. Dice, pero hay que enseñar, entonces a mí me gusta esto, ¿cierto? Entonces, para ir adelantando. Dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Ahora, lo que dice ese mandamiento es que no comer, ¿cierto? En la leche de su madre, y eso sí no se debe hacer. Pero lo explicaremos allá. Dice, tomó también mantequilla, otra vez, al 9, y dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿quién dijo? Jehová. ¿Sí se dan cuenta? Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Versículo 16, aquí viene lo que todo nos interesa, pero para esta enseñanza. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, mire lo importante. Daniel tenía esta condición de ser muy amado, como Abraham también lo era, muy amado.
Entonces, por eso es que el mismo Yeshua, como el mismo Yeshua en este texto se presenta a contarle a quién. Aquí no es el Padre, aquí es Yeshua. ¿Cómo determino yo que es Yeshua? Número 1, ya leímos el versículo, pero número 2, ¿cierto? Para los que dicen, no es la Trinidad en pleno, los varones, ¿cierto? No, no es la Trinidad. El versículo 19, ¿cierto? Dice, llegaron pues los dos ángeles. Esos dos ángeles son los que estaban con Yeshua delante de él. Ustedes lean en la casa el contexto y verán que van a tener clara la situación. Estaba Yeshua y dos ángeles. Yeshua se quedó, dijo, no voy a encubrir, ¿cierto? A Abraham lo que voy a hacer. Y los dos ángeles se fueron. Sabemos lo que hicieron los dos ángeles, ¿sí? ¿Qué hicieron? Ahí está. Entonces, por eso yo digo, pero además también me sustento en el componente que estudiamos de la parashá. ¿Cuál, Javier? ¿Cuál, Lina? El que estudiamos aquí de la parashá. Zacarías, sí, 3, donde dice que Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Entonces, fíjese cómo hay maneras en que a Yeshua también se le ve como Jehová. Es normal. Esas son las perlas que en la escritura están. Eso lo estudiamos en Parashá. Lo vimos hace 15 días aquí con el grupo especial que se reúne a las 10 de la mañana. ¿Listo? Ok. Bueno, digo especial, ¿por qué? Porque llegan. Ya, y el que llega gana. No hay nada más que hacer. Entonces, ahí está. En ese orden de ideas, volvamos otra vez a Daniel. Entonces, recordemos el versículo 11, y me dijo Daniel, varón muy amado. Entonces, esta es la condición por la cual digo, ahí está Yeshua. ¿Sí? Ahora, continuamos diciendo, ¿qué decimos? Dice, cuando queremos escuchar a un ángel, cuando queremos escuchar a un ángel decir, porque a ti he sido enviado. ¿Cuándo queremos escuchar? Estoy leyendo mal. ¿Cuántos queremos escuchar a un ángel decir? Otra vez, ¿cuántos queremos escuchar a un ángel decir? Porque a ti he sido enviado. ¿Cuántos de nosotros? Me faltó el signo de interrogación. ¿Sí? ¿Cuántos? Fíjense que eso debería ser un anhelo de todos nosotros, porque deberíamos saber que el cuidado nuestro está en las manos del Señor y que el Señor envía a sus ángeles en relación a nosotros. Eso dice la escritura que yo leo. Entonces es supremamente importante. Por eso se requiere entrar en la categoría de ser varón muy amado, o si se quiere, varona muy amada. ¿Ya? El español tiene algunas inconvenientes, ¿no? El hebreo no. Isha, ¿qué es? Porque de ish, pues acá, correcto. Michael. Sí. Michael. Eso, genial. Muy bien, Eduardo, muy bien. Ok, varón muy amado, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros deberíamos entrar o buscar entrar en esa condición, porque Daniel es varón muy amado. ¿Por qué? ¿Por qué es Daniel varón muy amado? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo que Abraham, Daniel, David y todos algunos profetas, ¿cierto? Lo son. Esto es seguir a nuestro Señor de manera especial, como lo muestra el verso 12 del capítulo 10. Miremos ese verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Elohim, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Mira este versículo 12 tan bonito.
y muestra el propósito del por qué Daniel es muy amado, es varón muy amado. Y la razón es sencilla y es puntual. Dice, disponer su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Jehová es la clave. Ahora, nosotros sí disponemos nuestro corazón, ¿cierto? Pero además queremos entender, anhelamos entender la escritura, o soy de Shabbat a Shabbat. Allá lo que diga el pastor. Salen y... Sí, no. Pero además humillarse en la presencia de nuestro Rey, del Eterno, con todo lo que implica, ¿cierto? Esa humillación es reconocer que el Señor es todo y yo no soy nada. Entiendas el sentido en el cual hablo. Sin Dios no somos nada. ¿Es claro para usted? Sin embargo, a veces no parece. A veces no parece. A veces vivimos nuestras vidas como nosotros solos. ¿Sí? Entonces ahí está. Esta condición de unidad con el Padre hace que su oración se responda de manera que, perdón, inmediata. Dice, acordémonos de Daniel 9:23. Allí también fue de inmediato la respuesta. Aquí tengo el verso. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cada que Daniel se arrodilla o entra en oración, hay una respuesta de parte del Señor por medio de un ángel. ¿Sí? Pero también cada que se arrodilla Daniel o entra en oración y ayuno, está intercediendo por su pueblo. El poder de la oración del justo es grande, es fuerte, y nosotros no hemos considerado eso. Orar por nosotros mismos. Esa es la situación. Entonces ahí está. Continuemos. Dice, es muy amado porque el único propósito de la existencia de la vida de Daniel, ¿cuál es? Agradar a su creador desde joven. Desde joven. Recordemos Daniel 1:8. En medio de esa situación, se dice en el versículo, se lee en el versículo 8 del capítulo 1, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de ¿quién? ¿Se dan cuenta cómo hace relación lo que decíamos? Que no se le obligase a contaminarse. Un joven parado delante de un dirigente con poder que podía ¿qué? Era orden del rey que lo alimentaran con comida de la mesa del rey. ¿Qué había en la comida en la mesa del rey? Abominaciones para un hebreo. Chancho, rellena, langostín, langosta, camarón, bagre, culebra, chulo. Bueno, estoy exagerando. Quitemos el chulo. ¿Qué no podría haber más bien? Él vio la mesa y dijo, no, mi Dios me dice que yo debo comer de esta manera en ese tiempo. Y hoy también. Yo no puedo creer que el Señor haya cambiado a través de la historia o de los tiempos su ley, porque va en contra de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? No cambia. El que haya cambiado su ley dice que Dios se equivocó. ¡Ay! Me equivoqué, ahora no pudieron hacer esto, ahora hagamos así. Ese no es mi Dios. Ese no es nuestro Dios.
Así que hasta hoy la dieta, ¿cierto? O las leyes dietéticas funcionan. Y Daniel en esto determinó seguir a Dios. Ahora, entiéndase como que es que, a ver, no es como yo voy al restaurante y le dicen, ¿qué quiere? Tengo pollo, pollo en salsa de champiñones. Tengo una carne, ¿cierto? A la brasa y tengo cerdo. Entonces usted dice, no, el cerdo no, deme, ¿cierto? No es así. La situación de Daniel es o come, viejito, o come. ¿Sí me hago entender? Y él dijo, no lo voy a hacer. Porque propuso en su corazón guardar los mandamientos del Señor. ¿Sí? Eso es lo que lo convierte en muy amado. Y anoche les decía, en todos los momentos, oído, en todos los momentos nuestros. Ok, dice, por eso se le dice también, no temas. Por eso también se le dice, no temas. Allá en el versículo, entonces me dijo Daniel, no temas, porque obviamente él está en una condición de que, aunque es fuerte espiritualmente, es una condición que es rara, es espiritual, es algo que no está en control y que cualquiera estaría arrinconado. Entonces dice, no temas, porque el Señor también ofrece la condición de protección a sus hijos, ¿sí? Porque Yeshua está pendiente de él, no hay nada que hacer, ¿cierto? En eso creemos todos. Por eso es muy importante disponer de corazón, entender y humillarte delante de Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tanto lo queremos hacer? Esa es una decisión personal. Esa es una decisión personal. Yo puedo aquí Shabbat tras Shabbat, ¿cierto? Ever Shabbat tras Ever Shabbat enseñar, pero eso es una decisión que cada uno toma, personal, como la situación que enfrentaremos delante del trono de Dios, personal. Eso, no, esta es mi familia, ¿cómo nos va a juzgar a todos? No, olvídese, cada uno, ¿sí? Inclusive sí, hay los esposos, los hijos, todos, cada uno. Ahí está. Entonces decimos, debe entenderse como una entrega total. Eso es lo que pretende el escrito. Eso es lo que hizo Daniel. Se entregó totalmente al Señor, al servicio del Señor. Su vida no fue de él, su vida fue en relación a las cosas del Padre. Ese es el consuelo que viene del Señor cuando el hombre teme. Él se revela para que veamos que estamos en su compañía, o más bien protegidos por él, ¿cierto? De esta manera, si tienes una situación que se sale de tus manos hoy, oído, si tienes una situación que se sale de tus manos hoy, puedes apropiarte de estas palabras. No temas. ¿Cuántos decimos amén? Decir amén, ¿qué quiere decir amén? Así sea, ¿cierto? De esta manera sea. Así que cuando yo digo amén, estoy anhelando esto, que el Señor me diga, no temas. Y todos podemos tener situaciones difíciles. Y todos debemos entrar en oración y esperar esa voz del cielo que diga, no temas. ¿Sí? Solo una cosa, asegúrate de disponer tu corazón a entender y humillarte delante de Jehová. Porque de esta manera es que existirá la respuesta de no temas. ¿Sí? De lo contrario, habrá otra respuesta porque el Señor da respuesta a su pueblo. De una o de otra manera. Personal. Algo personal. Algo que
debe salir de usted mismo. Ahora, si no puede, en oración dígaselo al Señor. Señor, pero es que estos amigos de borrachera, espero que no pase aquí, que me alejan, porque hay situaciones en las cuales ya no tenemos control de nuestras vidas, alejándonos de la escritura del Nuevo Testamento, ¿no? Que nos dice que debemos ser hombres y mujeres controlados por Dios, que llenos de dominio propio. Pero si hay una situación de esas, yo tengo que llevársela a Dios en oración. Si usted con el cigarrillo no puede, o ha estado luchando durante mucho tiempo y definitivamente lo deja hoy, mañana no, pasado de una semana y después vuelve y cae, es un ejemplo, ¿cierto? No quiero decir que estemos fumando acá, pero si lo está haciendo, tome las palabras como para usted. Definitivamente ya no pudo solo, entonces arrodíllese delante del Señor. ¿Sabe qué va a pasar? Lo siguiente. El Señor, cuando usted se meta un cigarrillo, le va a saber a horrible. Ahora le va a saber a cacho. Y ahora entendemos el por qué se dice a cacho, ¿no? Esa comprensión la tuvimos siendo ya mesiánicos creyentes en el Padre. Porque al principio huelen terrible, hay que hacerles un proceso de limpieza, por eso se huele a cacho. Eso es lo que va, porque el Señor lo permite. Y así con todas las dificultades, ¿sí? O cosas que usted no pueda manejar. Porque la intención es que realmente el Señor, ¿cierto? Diga, no temas. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Se entiende? Vamos al versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué les muestra ese versículo? ¿Qué hay de unidad? ¿Qué hay de igualdad o qué se iguala en ese versículo? Porque ahí hay entendimiento en el mismo versículo. Ok, el componente es espiritual. Dice, mas el príncipe, oído, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los ¿qué? Principales príncipes, vino para ayudarme. Fíjese que hay una condición de principado en Miguel, como hay una condición de principado en el príncipe de Persia. ¿Qué determina eso? Ok, el príncipe de Persia es una potestad espiritual. Es una potestad espiritual. Si es el príncipe de Persia, ¿a quién está afectando? El príncipe de Persia no puede estar en Babilonia. El príncipe de Persia afecta las decisiones del gobierno de Persia. Por eso se le llama el príncipe de Persia. Y aquí es donde siempre he dicho, ustedes me han escuchado algunos, que creo que Satán está detrás de todos los hombres malos poderosos del mundo. ¿Sí? Cuando uno le dice, no, es que el diablo, no, usted es un pobre, no. Satán tiene que estar detrás, influenciando las decisiones mundiales que afectan poderosamente las cosas. ¿Quiénes están detrás de nosotros? Los secuaces de Satán, ¿cierto? Ahí están para mirar a ver cómo nos hacen caer, porque son principados, ¿cierto? Espirituales. Entonces, lo que trato de decirles esta noche o esta tarde ya, o esta noche, ¿cierto? Es sencillo. Está el príncipe de Persia tomando sus decisiones, pero aquí está el principado de Persia que hace parte del bando malo, influenciando. Luego está Miguel que va a guerrear contra este príncipe para que no influencie de tal manera, ¿cierto?
a este hombre. De hecho, ¿cierto? ¿Y cómo es la guerra? ¿Cómo es la guerra? Ya pasamos allá. Dice, durante 21 días se opuso el mismo tiempo que Daniel oró. Entonces mire la relación de la oración. Daniel, necesitas orar, se te mostró esto. Entonces entra 21 días exactamente el mismo, porque también necesitamos orar, ¿cierto? Por lo que está pasando en las situaciones espirituales. ¿O usted no ora así? Señor, mira lo que está, mira todos los dominios. Porque posiblemente lo que suceda en nuestras vidas sea producto de un dominio espiritual. De un gobierno que se ha establecido allí en la casa, en el lugar, ¿cierto? Que ha tomado gobierno. Y usted está orando por, no, es que el jefe, no, ore por el jefe, sí, pero también ore por ese que está influenciando las decisiones del jefe. Porque son guerras espirituales. Y ahí está, el 21 días. Daniel, un hombre de oración. ¿Y nosotros? ¿Qué decisiones están tomando? Ojo, porque las decisiones son fuertes. Ya lo podemos extraer ¿de dónde? Del libro de Esdras y de Nehemías, ¿no? ¿Qué traemos de allá? Ustedes que leyeron conmigo, ¿qué traemos? ¿Qué le estaba pasando a las personas que estaban llegando a Jerusalén? Hubo oposición, acuérdense, hermanos míos. Hubo oposición por los que estaban ahí en ese lugar, ¿cierto? Por los samaritanos y todas esas personas que estaban en ese lugar. ¿No les dijeron y no empezaron a mandar cartas? Entonces el rey tenía que tomar decisiones. Entonces esa es la situación de conflicto. No se les olvide que con una mano colocaban bloques y con otra ¿qué? La espada para defenderse. La Biblia es íntegra y nos enseña esas cosas. Dígame si no es necesario orar por esas cosas. Y esa es la lucha que determina. El oponerse no necesariamente quiere decir luchar. Aquí hablo puntualmente de esto, ¿cierto? Porque el pasaje dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, ahí dice, oponerse no necesariamente quiere decir luchar. Ahora, algunos dicen que esta lucha fue más bien como un debate de palabras. ¿Cómo les suena? Yo estoy diciendo lo que algunos dicen. Es que acá Miguel se le conoce como un guerrero de las batallas, y en Apocalipsis 12:9 es una pelea contra el diablo y contra los ángeles. Las peleas de siempre son batallas de la muerte. Con espada. ¿Y cómo mata? ¿Cómo es esa pelea? Por eso hay quienes dicen que la pelea es en palabra. ¿No es con qué? ¿Cómo es que dice? No es con espada, ni es con qué, sino con qué. Con la palabra del Señor. Que batallamos. Nosotros batallamos con la palabra del Señor. Entonces, por eso hace sentido. Y aquí decimos puede ser. Sí, puede decir. No igual en el versículo final, ya lo miraremos. ¿Listo? Pero aquí puede ser como haga de cuenta la argumentación para un juicio. ¿Sí? Entonces, aquí de pronto Jackie me ayuda. ¿Cierto? Todo el mundo llega, son dos situaciones. ¿Y ellos qué proponen? Sus argumentos en derecho, ¿cierto? Que son la parte probatoria. Cada uno coloca sus argumentos y se enfrentan en palabras y con argumentos. Y al final, ¿qué hay? Un juicio. ¿Sí? Ahora, lo que sí es claro es que esta batalla no se acabó. ¿Sí?
por lo que dice el versículo más adelante, ya miraremos. Entonces dice, sea debate o sea lucha espiritual, se dio hasta que Miguel llegó para reemplazar a ese ángel. ¿Sí? Entonces ahí estaba un ángel que fue el que le impidió. Por eso yo digo, tiene que haber dos ángeles, porque a Yeshua, ¿quién se le enfrenta? ¿Quién se le puede enfrentar a Yeshua? ¿Ah? En condición de batalla espiritual. Porque vimos aquí a Yeshua como hombre, ¿no? Pero en condición de batalla espiritual. Entonces ahí es donde yo digo, y me hace más sentido esta interpretación de Yeshua y de un ángel. Entonces llegó Miguel específicamente para apoyar. Se quedó Miguel y se liberó el otro ángel. ¿Sí? Se liberó el otro ángel. Muy bien. Leamos 14, 15, 16, 10 porque hay que leerlos en contexto. Señor. Gracias, Javier. Gracias. En Judas 1 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar el juicio de maldición contra él, sino que el Señor te reprenda. Entonces aquí, de palabras. Ok, palabras, ¿listo? En este momento son así. ¿Estamos? Muy bien. Ok. Leamos 14 hasta el 21. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecí. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije, al que estaba delante de mí, Señor mío, con visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayudará contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hay unas cosas ahí que como que, uy, ¿esto qué? Pero vamos a tratar de mirarlas. Listo. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días, para esos días, ¿cierto? En estos versos se destaca que el propósito de la venida del mensajero es hacer saber a Daniel que lo que acontecerá al pueblo en los días postreros. Eso es importante tenerlo. Esto se verá en los capítulos 11 y 12, porque ahí es donde la visión realmente, o más bien la profecía, se enseña. Donde se completa el mensaje que es llevado. Daniel 15 dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Esto demuestra que quedó otra vez en nada, ¿cierto? Era tal la situación que Daniel no podía hablar por más que quisiera, porque fíjese que él demuestra querer hablar, pero físicamente no podía, ¿cierto? Entonces, es como cuando uno queda impactado por algo sobrenatural, que no puede decir absolutamente nada, ¿listo? Los versículos 16 y 17 dicen, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y le dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Entonces, oído, el motivo de no poder hablar es la visión que fue fuerte e impactante, ¿sí? Pero además la experiencia espiritual que está viviendo. Mire,
Miremos otra vez cómo Daniel centra la atención en otra persona. Esta vez uno que tenía semejanza de hombre. Entonces como que ahí entra otra vez Yeshua, ¿cierto? Ese que tiene poder y semejanza de hombre, ¿cierto? Es Yeshua. Pero además, ¿qué determina? Que cuando le tocó, le dio fuerza, ¿cierto? Le dio ese componente de fuerzas. Creo que este es nuevamente Yeshua, por lo que dice específicamente. Ahora, Daniel 16, en el versículo 16 dice, entonces alguien que les lucía como, este es Kadosh, ¿sí? Esta es traducción Kadosh. Dice, entonces alguien que lucía como el Ben Hadad, ¿cierto? Que dice, tocó mis labios, después de lo cual pude abrir mi boca y hablar. Yo dije al que estaba en pie delante de mí. ¿Sí ve que un poco se aclara el concepto, la relación? Bueno, mi Señor, es por causa de la visión que estoy sobrecogido con tal angustia. No tengo ninguna fuerza. Aquí muestra, ¿cierto? Como que estaba ahí, lo tocó y al que estaba delante de él le dijo, ok, ¿sí? Puede interpretarse de esa manera. El 19, 20 y 21 para terminar. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Nuevamente le dice, ¿cómo le dice? ¿Cuántas veces en el libro de Daniel se menciona el muy amado? ¿O cuántas veces llevamos en este momento? Como 4. No he contado, pero yo creo que como 4. ¿Sí? Esto implica que realmente era muy amado. Sí. La paz sea contigo, se leía en la Biblia que tiene Víctor Shalom, ¿cierto? La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor, ¿cierto? Porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Fíjese que este es un relato histórico, ¿cierto? Primero fue Persia, ¿cielo? Y luego vino Grecia. Lo que quiere decir y lo que hace sentido es que la labor de los ángeles en relación a intercesión del pueblo del Señor no se acaba, no se acaba. Pero también muestra una condición especial. Estos versos revelan que el propósito, como se ha dicho, es dar la revelación de la profecía, lo sabemos. Pero también dice que el ángel tiene que regresar a pelear. Y esta palabra que se utiliza acá, esta palabra aquí sí significa guerra o batalla. Diferente a la otra cuando decía se me opuso. Aquí sí hace sentido. La palabra que se utiliza es del hebreo 3898. Dice alimentar, consumir. Dice batallar, atacar, combatir, comer, contender, dar batalla, pelear, sitiar, guerra, guerrear. Entonces fíjese que la mayoría de las definiciones tienen que ver con batallar, con dar guerra, ¿sí? Pero también hace sentido porque el relato o el versículo está diciendo, voy, ¿cierto?, a pelear e inmediatamente luego vendrá ¿quién? Grecia. Como quien dice, se acaba con este, pero viene otro. Y eso es lo que sucede espiritualmente, no vaya a creer usted que no. El Señor guerrea y hay una situación, pero el diablo, ¿cuál es la tarea del diablo? Oponerse. No hay nada más que hacer. ¿Sí? Oponerse. Entonces, de una o de otra vez, eso es como los problemas. Usted pasa el problema cuando es pequeño, pero si usted no, entonces va creciendo ese problema, no lo va a poder pasar. Pero usted pasa ese problema y ¿qué cree? Más adelante va a venir otro, inclusive más grande. Porque el diablo no está contento con que sigamos al Señor. ¿Sabía eso? Señor. Qué pena, voy a parafrasear un poco. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, no recuerdo exactamente dónde está, que dice que cuando
uno es liberado de un espíritu que da limpio y luego vienen como ese más y a volverlo peor a uno. A volverlo peor. Sí, sí, porque ese es el temor de las liberaciones. En muchos púlpitos se agarran a liberar y a liberar, pero usted sale de esa liberación y la escritura dice que si no cuida, ¿cierto?, esa liberación, quiere decir, si no mantiene limpia la casa, pues ¿qué pasa? El espíritu que salió de ahí va y da vueltas por todo lado, ¿cierto? Y si no encuentra dónde meterse, pues vuelve y ve la casa limpia, ¿cierto? Ve la casa limpia. ¿Y qué sucede? Va y llama 7 más poderosos inclusive que de él. Y ahí cuando dice su postrer estado es peor, ¿cierto? Porque los campos espirituales existen. Hay gente que dice hoy que eso de las posesiones no. Ahora, ¿yo qué digo? ¿Qué digo yo acá? Yo digo, sí, pero no todas son posesiones. A veces Hasatán, a veces no, siempre Hasatán ataca desde afuera hacia adentro. Saetas, pa, pa, pa. ¿Cierto? Él está afuera. Ahora, yo debo decir algo, me hace un nudo si no. A Hasatán no le interesa poseer a nadie. ¿Usted cree que un ser, como se menciona que es Lucifer, va a estar contento en un cuerpo de un hombre? Tiene que ser un Adolfo Hitler, pues, o una persona de ese talante. Pero eso es humillante para él. Ahí es donde tiene o hace razón el concepto de los demonios. ¿Sí? De los demonios. Ya hemos hablado de ellos, de eso también, ¿no? Con algunos, no con todos. Entonces, cuando sí hay posesiones, es cuando la persona abre el espacio, ¿cierto?, de su casa que ha sido descuidada, y ahí sí hay una posesión, ¿sí? Ahí sí hay una posesión. Eso lo dice la Escritura. Eso se ve en el Antiguo Testamento y se ve en el Nuevo Testamento. Y si está ahí, yo lo creo. ¿Sí me hago entender? Entonces, pero hay diferencia. La mayoría de las cosas, los ataques vienen desde afuera. Para que haya una posesión, tiene que tener una condición de que la persona permitió esa posesión. ¿Ya? Se deleitó con algo, le gustó, le agradó, le abrió el espacio, ¿cierto? Por ejemplo, los espíritus sexuales, pornografía. Cuando se ve pornografía, se está abriendo el espacio para que uno de esos, se sabe, hay espíritus sucubos e incubos, ¿cierto? Bueno, después hablaremos de eso en un momento. Todo está ahí, todo está ahí. Entonces, otra vez, la palabra hebrea que se utiliza aquí es básicamente guerrear, básicamente guerrear. Desde luego, es contra las potestades que quieren influir en las decisiones de los reyes de turno. Eso debe ser claro, o debe dejarse absolutamente claro, ¿cierto? Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo decía, pero ¿cómo así? No, es que, mire, a quien afecta estas decisiones, a quien afecta esa decisión, decisiones de los reyes, ¿cierto? O sea, realmente las decisiones que afectan, lo que quiero decir aquí es que las decisiones que afectan esas potestades son las decisiones de los reyes, ¿cierto? Pero también esas decisiones afectan al pueblo de Israel, especialmente en este contexto, ¿sí? Como ya lo mencionamos. Ahora, es por eso que el ángel dice que Miguel, tu príncipe, le ayudará. Porque Miguel, por excelencia, es el príncipe que pelea por el pueblo del Señor.
¿Se entiende? Ahí está el versículo que mencionaba Javier. Esto muestra la designación de Miguel para defender al pueblo del Señor. Daniel 10:21 dice, en otra versión, dice, no obstante, yo te diré lo que está escrito en la escritura de la verdad. No hay nadie que me apoye contra ello excepto Miguel, tu príncipe. Le está hablando directamente a Daniel. Eso muestra una relación de el accionar específicamente de este ángel, ¿cierto? Este malach, que es un rey, como se dice, que es un príncipe guerrero. Ahora, debemos decir que al principio esas batallas pueden ser así, pero al final va a ser una contienda terrible. ¿Cómo será la batalla final? Eso sonó a película, pero ¿cómo será? Los únicos que van a morir son los hombres, ¿sabía? En la gran batalla final, porque dice que muchos morirán, ¿cierto? De los hombres de las naciones, ¿cierto? Que se unen a pelear en esa batalla final. Pero ¿y los malach? Las huestes espirituales, ¿se mueren? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo ganamos? ¿Ha reflexionado sobre eso? Yo sí, y me he dado vueltas ahí. Entonces, realmente lo que propongo es que el Señor encarcela, ¿cierto? En torturas eternas a esos príncipes de maldad, ¿cierto? El primero, ¿cierto? O el que estará liderando ahí, Hasatán. Amén. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Había leído usted capítulo 10 de Daniel de esta manera? Ok, hoy lo hemos leído y creo que hace sentido. Amén. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a orar al Señor. Dice, por esto, faltó, por eso está escrita la Biblia. Todo está revelado, ¿cierto? Todo está revelado. Aquí está revelado. Debemos es nosotros que estudiar la Escritura. Puestos en pie todos. Oremos. Señor Padre y poderoso celestial, damos gracias, bendito Dios, por tu Shabbat, que nos has permitido cerrar, Rey de la Gloria, en estudio, bendito Dios, en coinonía, Padre Celestial, mirando, bendito Dios, tu santa palabra, Señor. Gracias porque nos has permitido, bendito Dios, estar enfrente de ti, Rey de la Gloria, adorándote, Señor, cantándote, bendito Dios, orando, Padre Celestial. Coloca el entendimiento de tu palabra, Señor, para que sea guardado en nuestro corazón, Señor, y que podamos enseñar a otros, ciertamente. Te agradecemos por ser bueno para con nosotros, Rey de la Gloria. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.